Bueno, seguimos, gente. Que habíamos quedado, creo que en la parte de import-export. Y nos falta lo que sería la parte de construcciones. ¿Cómo se tiene que hacer el control de lo que es una construcción? Porque generalmente la parte de construcciones va de un ejercicio a otro. ¿Y cómo tenemos que contabilizar eso? Ponerle una empresa que construye carreteras. En 3, 4, 5 años, y acá en Paraguay siguen 10 años y eso se construye toda una carretera, ¿verdad? Se tienen que asfaltar, etcétera. ¿Cómo será que su contador hace el costeo de eso? ¿Cómo valoriza el ingreso y cómo valoriza el egreso? ¿Qué tiene que hacer? Otro, una empresa que se dedica a la construcción de edificios de altura y tiene, por decirle, tiene 10, 11, 15 pisos. En el primer piso tiene construcciones de media para arriba. Después un poquito más arriba tiene construcciones menos buenas. Pero al final, en el último, donde está la pileta y compañía, le pone un penthouse, ¿verdad? Son todos diferentes precios. ¿Cómo tiene que costear eso? También el contador se tiene que ver en figurillas para costear totalmente eso, ¿verdad? Porque el edificio no es que de un día a otro se construye. Lleva su proceso, lleva su tiempo, hay contratos que que se firman con los arquitectos, con la empresa constructora, etcétera. Y nosotros vamos a hacer la parte de contabilidad desde el punto de vista de la constructora, no desde el punto de vista de la inmobiliaria. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, esos serían los 5 tipos en realidad de casos, de tipos de empresa que vamos a abarcar. En el siguiente semestre sigue este contabilidad COA 2 ya es directamente, se amplía la parte de contabilidad específica. Le digo contabilidad específica porque son específicas a cada tipo de operaciones de esa empresa, ¿verdad? Y continúa en el semestre que viene con la contabilidad de seguros y con la contabilidad de cooperativas. Son dos también tipos de contabilidad que se tienen que tener en cuenta y ya están ellos manejados por, en el caso del seguro, por una superintendencia de seguro que es el que le provee todos los parámetros para que puedan contabilizar o presentar sus informes, la frecuencia, etcétera, y las cooperativas que están reglamentadas o están fiscalizadas o monitoreadas por la INCOP. Aparte de cumplir con la SED, tiene que cumplir con la INCOP. Pero hoy vamos a ajustarnos a lo que es nuestro nada más. Entonces, estos serían los 5 tipos de negocios que vamos a tener que hacer algún ejercicio práctico sobre él. Y sobre eso tenemos que ver el plan de cuentas. ¿Cómo vamos a elaborar el plan de cuentas? Lo mismo que siempre, disponibilidades, inversiones, créditos. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, sí. Créditos, después vienen las mercaderías, los otros activos. Eso sería el activo corriente. El activo no corriente se repite otra vez, créditos, inversiones, o sea, inversiones, créditos en ese orden. Después tenemos los bienes de uso, los bienes intangibles, los diferidos. Y también en el pasivo la misma cosa, tenemos el corriente y no corriente, y etcétera. Pero ¿dónde se diferencia en las disponibilidades? Todas las empresas van a tener caja, van a tener bancos. En inversiones, toda empresa que les sobra plata va a invertir en CDA, va a comprar bienes, acciones de otras empresas o van a participar en otras empresas. Entonces, eh, esos dos rubros no va a variar del tipo de empresa, de una empresa a otra. En el tercero, créditos. Ahí sí ya se siente un poquito de diferencia. ¿Cómo se llama la empresa persona que nos compra? ¿Cómo a crédito? ¿Cómo le llamamos comercialmente nosotros? Y contablemente. ¿Cómo se llama la primera cuenta de crédito? Clientes. 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 Perfecto. Clientes. Algunos le dicen, ¿cómo? Algunos le dicen deudores por ventas. Lo mismo, te deben por las ventas que le hiciste, a crédito lógicamente, ¿verdad? Entonces, clientes. En la parte de, vamos a irnos a la parte agrícola. ¿Cómo se va a llamar el que nos compra?
clientes también. Solamente que puede ser que sea clientes locales o clientes del exterior. El primero puede que nos deba en guaraníes, como también puede ser que nos deba en dólares, y los del exterior sí o sí es en dólares. Entonces ahí ya tenemos una pequeña variante de la cuenta comercial normal. Y en la parte de ganado, lógicamente va a ser también clientes. Si vendemos al frigorífico, cobramos en dólares, entonces vamos a tener también en dólares clientes locales, pero en dólares, y clientes locales en guaraníes. Si le vendemos a otro tipo de empresa que no sea una empresa frigorífica. Después, esa es la ganadera. El que importa es una empresa comercial, se va a llamar clientes también. Y el que exporta, ¿cómo le va a llamar a esos clientes? Sería cliente nomás también, ¿verdad? Clientes, pero clientes por exportaciones o clientes del exterior. Y eso totalmente va a estar dolarizado. Y ahí dice tenemos que tener en cuenta las reglas de evaluación. Que decía, teníamos en contabilidad financiera, ayer los había dado, que hay las reglas de evaluación que dice que las compras de productos o cualquier tipo de compra en moneda extranjera que hagas tienen que ser valorizados al tipo de cambio vendedor. Todas las ventas que hagamos tienen que ser valorizadas al tipo de cambio comprador. Aquellos que trabajan con libro compra y venta en la contabilidad normal van a darse cuenta. Cuando compramos en dólares, quitamos nuestro tipo de cambio del mes de la SED y sabemos que tenemos que utilizar el tipo de cambio vendedor del día anterior. Y si vendemos, tenemos que utilizar el tipo de cambio comprador del día anterior también. ¿Y cómo se hace? Después llega fin de mes, nos quedan una cantidad de dólares en cuenta corriente, nos queda una cantidad de dólares en caja, nos queda una cantidad, nos deben una cantidad de dólares como clientes, debemos también nosotros como a nuestros proveedores. Entonces, todo lo que son de cuentas activas se actualizan al tipo de cambio comprador y todo lo que son cuentas pasivas se actualizan al tipo de cambio vendedor. Esa era la regla de evaluación de la moneda extranjera. Bueno, y después vamos al siguiente, mercaderías. Estábamos nosotros en clientes, ¿verdad? Después mercaderías. En la parte comercial solamente se llamaba mercaderías. En la parte agrícola, ¿cómo le vamos a llamar nuestras mercaderías? Vamos a llamarle soja, zafra 2020, por ejemplo. O soja, zafra 2019, si es que sobró todavía alguna cosa del 2019. Porque generalmente se cosecha y se vende todo. Tienen que generalmente queda con un mínimo de inventario o nada. Entonces, en vez de mercaderías, vamos a ponerle soja o arroz o trigo o lo que sea, el producto que se haga, y se le coloca el guión zafra 2020 o el año a que corresponde la cosecha. Y en la parte ganadera, ¿cómo se va a llamar? Hacienda vacuna. Perfecto. Después. Hacienda equina. Sí. Puede ser ovina. También. Hasta ahí sé, profe. Hasta ahí nomás dijo el muchacho este que se fue preso, no me recuerdo cómo se llama. Bueno, entonces dijiste hacienda vacuna, hacienda ovina, Equina. equina, porcina, caprina y todo lo que termina en ina. Bufalina, que serían los búfalos. Pero aparte de eso, ¿qué tenemos? Aparte de los animales, tenemos los subproductos que ellos dan. Si es que, por ejemplo, tenemos animales que dan leche, vamos a tener la parte de leche, ¿verdad? Si hay de la leche que hacen también, hacen queso, ¿verdad? Todo eso son productos, serían el inventario que se tiene en una empresa ganadera y también puede ser una empresa agrícola, porque la empresa agrícola también tiene su pequeño tambo al costado, ¿verdad? Pero aparte, cuando le faenas al animal que tenés, el cuero, que es un producto también, es una materia, un bien de cambio o una mercadería de venta que tenemos nosotros en el establecimiento ganadero. Entonces, ahí ya es diferente que una empresa comercial. O sea que desde créditos, que es el rubro créditos, ya va cambiando un poquito, ya se hace específico de acuerdo al tipo de actividad que tiene la empresa. Y donde más se nota en este caso el cambio es en la parte de justamente bienes de cambio, o sea, en la parte de inventarios, la parte de existencia. Son diferentes productos lo que genera cada tipo de empresa. La agropecuaria genera productos que se cosechan.
La ganadera, generan animales que se mantienen en el inventario mientras no sean vendidos, o faenados, o comidos, o avigeados, como sea. Ahora, de repente se roba también y eso también forma parte de la pérdida de la empresa. Una empresa de construcciones, pasamos nosotros, la empresa de construcciones también tiene una variante en el rubro créditos. Al que nosotros le construimos, por ejemplo, a una inmobiliaria, no le llamamos, contablemente no se le llama clientes al cliente, sino se pone el certificado de obras. ¿Qué es el certificado de obras? Una empresa constructora hace un presupuesto por la construcción, por ejemplo, de 15 pisos de un edificio en tal o cual lugar, no importa el lugar, ¿verdad? Pero 15 pisos tiene que hacer. Y van entregando por etapas. La primera etapa entrega, por ejemplo, el primero hace toda la parte del esqueleto, pero ellos no pueden mantenerse, o sea, costearse ellos solos. Entonces van entregando por etapas. Esas etapas que van entregando se les llama certificación de obra. Vamos a suponer que el primer piso hizo todo, se certifica el primer piso. 10 millones de dólares, o sea, 3 millones de dólares tenía que salir todo el edificio. Y la parte inicial, el primer piso le costó 200 o 300 mil dólares. Se hace una certificación de obra del primer piso y se cobra los 200 o 300 mil guaraníes dólares, se factura eso y se le llama a la cuenta, contablemente se le llama certificado de obras, no se le llama clientes. Entonces hay una pequeña diferencia también en eso, es más específico en la parte de construcciones. Y en la parte de bienes de cambio, ¿qué ellos tienen? Ellos no construyen todo de una vez el edificio. Y puede que la empresa constructora tenga 5 o 10 o 20 o 100 edificios que van construyendo. Entonces, ¿cómo se llama? En vez de mercadería, ellos le llaman obras en ejecución. Entonces, obras en ejecución, edificio número 1, obras en ejecución, edificio número 2, por la cantidad de obras que tengan. ¿Y cómo van cargando esa cuenta? Van cargando por la cantidad de materiales que usa. ¿Cuáles son los materiales? Ladrillo, cemento, cal, agua. Algunos yo sé que cuando hacen la losa esas tienen que tener, compran hielo inclusive para enfriar la losa. Compran hielo en cantidad, hielos en barras para enfriar. Y eso hace que se vaya incrementando. Vamos sumando en la cuenta hora en ejecución. Se utilizó 1000 ladrillos. Son 1000 ladrillos costeamos y metemos. ¿Es para qué hora? Es para la hora número 1. Se le carga la hora número 1. 500 ladrillos para la hora número 2. Se le carga la hora número 2. Entonces vamos teniendo el costo de cada hora. Entonces ahí también es diferente, señora. Profe, también tienen su maquinaria que usa, ¿verdad? Y también tienen que Todito. hacerle La parte de depreciaciones. La maquinaria Pero si es alquilado, profe, ¿cómo sería? Y el Porque alquiler, normal, el precio del alquiler va como costo. pero sin así no se hace depreciación ni nada, obvio. No, ahí no. Ahí directamente alquiler, arrendamiento. El arrendamiento no va a ser una cuenta de pérdida, sino va a ser una cuenta de costo. Vamos a poner Ya. en la parte de pérdida, vamos a, de estado de resultados, vamos a tener nuestros ingresos normales, ¿verdad? Dependiendo de cada tipo, vamos a ir llamándole diferentes tipos de ingresos, ¿verdad? Pero en la parte de ingresos, vamos a tener que hacer el primer rubro va a ser costo de producción o departamento de gastos de producción o como le quieran llamarle. Ahí vamos a poner la mano de obra de las personas, las maquinarias que arrendamos, la depreciación de esa maquinaria. Sumado todo ese apartado, ese rubro, pequeño rubro del estado de resultados, vamos a fin de año vamos a costear. Se va a quedar en cero todas esas cuentas y eso va a conformar parte del costo del producto o vamos a enviar a la parte de bienes de cambio, ¿verdad? Y siempre tiene que quedar en cero eso. Y después vamos a ponerle los gastos de administración, los gastos de ventas, los gastos financieros, etcétera, lo que es normal en un balance general. Entonces, Profe, ¿sí? y hay veces que la empresa no paga a fin de año, a veces en anuales, así de 2 años por ahí, o en Exactamente. meses. Vos sos, no estoy pudiendo identificar, si me pueden decir. ¿Quién? Teresita Flecha. Teresita, sí. Teresita, Sí. vos me estás preguntando que no es que cierran y, o sea, que vendieron, terminó el año y cobraron nada, ahora no cobraron nada.
como vos decís, profe, que eso hay una cuenta donde se pone y a fin de año se queda en cero. Sí. ¿Y cómo queda si es que la empresa paga 2 años o qué sé yo? O es una obra grande y no se va a terminar en 2 años. No, no termina luego. Eso va en de uno, dos o tres ejercicios inclusive, dependiendo ya del... Yo te llevaba la contabilidad de una de ese edificio Martinica, que está ahí cerca de la galería, y ese se construyó prácticamente en 18 meses, pero agarró 3 periodos de año. Comenzó la parte final del primer año, todo el siguiente año y la parte inicial del tercer año. Entonces, en 3 años prácticamente se hizo. ¿Y que yo fui cargando a una cuenta de bienes de cambio, que sería mercadería, ¿verdad? Hora en ejecución. Y voy cargando eso. Se hizo todo el edificio, me salió, por decirte, $3 millones al cambio, ¿verdad? $3 millones, ese es el costo del edificio. Y ahí si queremos costear por cada departamento vendido, por la cantidad de ventas, y sí, de departamentos que se hayan vendido, tenemos que hacer el prorrateo. Eso les voy a mostrar después cómo se hace. Pero se tiene que ir cargándose. No es que nosotros vamos a dejar como pérdida eso, Teresita. No se puede dejar como pérdida porque es un activo para la empresa constructora. Todo lo que él construye, hasta tanto no facture la venta, no viene a ser un gasto, viene a ser un costo. No podemos poner, porque si no, fiscalmente vamos a estar incurriendo en una evasión. Y esa sí se traslada y se pone del año que corresponde, nomás si es que pasan muchos, ¿verdad? Así mismo, va a ir sumando. Por ejemplo, vos no tenías nada al comienzo de este año y llega a fin de Sí. año y se hizo el 50% del inmueble. Y el 50% me costó X guaraní. ¿Esos X guaraní dónde van a estar? No van a estar en el estado de resultado, van a estar en el activo como bienes de cambio. Va a ser obras en ejecución, se va a llamar. Y va a estar activado. Ahora, cuando llegas a vender esa obra en ejecución, va a pasar a ser costo. Entonces, la mano ahora del constructor, del albañil, del maestro, de todo lo que interviene en la construcción, va a ser temporalmente, va a ser un estado de resultado y a fin de año se tiene que trasladar, o cuando se venda el inmueble, se tiene que trasladar en bienes de cambio y eso va a servir para que nosotros sepamos cuánto es el costo de esa venta. No sé si te aclaró, Teresita. Sí, profe, gracias. Dale. Después seguimos, estamos en la parte de bienes de cambio y después de bienes de cambio ya sabemos que tenemos otros activos de corto plazo o de largo plazo dependiendo si están corrientes o no corrientes y viene la parte más también específica en los bienes de uso. Los bienes de uso de una empresa comercial normal que son. Tenemos rodados, después. ¿Quién me puede? Muebles y útiles, Sí, mercaderías. no, mercadería de bienes de No, es de bienes de cambio, cambio. perdón. Equipo de informática. Maquinarias. Maquinarias, sí, Muebles útiles, equipos de informática, sí, inmuebles, inmuebles. Muebles. que serían edificios y terrenos, ¿verdad? Bueno, eso sería básicamente lo que puede estar dentro de una empresa comercial. Ahora vamos a la parte agrícola. ¿Qué tienen, aparte de todo eso, qué tienen también los de contabilidad agrícola? Tienen las maquinarias, pero sí, ya le vamos a llamar, en vez de maquinarias, como nos dijo la compañera hace rato, vamos a ponerle maquinarias agrícolas. Entonces ahí ponemos tractores, después cosechadoras, todos los tipos de maquinarias que se tengan, se va detallando allí. El cuadro de depreciación de una empresa agropecuaria es terrible de hacer. A mí me tocó hacer una vez, tenía, por decirle, 41 hojas de más o menos 50 ítems de productos en cada hoja. Entonces nosotros no, profe. ¿Qué? Entonces nosotros no vamos a hacer ese. Vamos a hacer uno consolidado. Vamos a achicar más nosotros, vamos a ponerle un cipeado ahí, vamos a hacer chiquitito, ¿verdad? No vamos a hacer lo que es el grandote, porque bien lo que es las estancias generalmente, o sea, una empresa agropecuaria, agrícola, no una empresa ganadera.
No es que tiene una sola estancia, tiene una sola estancia en San Pedro, tiene en el Chaco, tiene en Itapúa, tiene en Misiones, tiene en todos lados. Y todo eso viene a formar parte del movimiento del ejercicio del año de esa empresa ganadera. Y nosotros tenemos que clasificar todo eso por cada establecimiento para saber si cuál establecimiento dio más rentabilidad una que otra, ¿verdad? Cuánto se vendió, cuánto tuvo de cría, cuánto es el nivel de productividad de las hembras que tienen en cada establecimiento, todo eso se mide. Y se hace, yo, como te les digo, me tocó hacer uno que tenía 8 estancias, 8 establecimientos y una sola contabilidad. Entonces, se tiene que consolidar. Tenemos que hacer su cuenta y después se consolida en un solo informe anual. Y eso es lo que tiene que tenerse en cuenta. Y ahí es diferente. Entonces, teníamos maquinarias agrícolas. ¿Cómo vamos a saber, por ejemplo, cuánto costó el uso para efectos ya de la parte agrícola, de la cosechadora? ¿Se usa todo el año? No se usa todo el año, solamente cuando hay cosecha. Los tractores que son para arar se usa todo el año, no solamente en la primera etapa, cuando es la parte de producción. la parte de preparación de suelo. Y así, pero hay algunos que sí o sí se utilizan todo el tiempo y hay dos formas de hacer depreciaciones, por los años de vida útil, que es lo que fiscalmente nos piden, y también si vamos a hacer, según las normas, se puede hacer por la cantidad de horas trabajadas. El tractor, por ejemplo, consume muchísimo combustible. Y no es que trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, sino va trabajando por hora. Y eso se tiene una fichita especial de cuántas horas trabajó. Esa fichita dice, bueno, trabajó 10 horas. Consume, ¿cuánto consume de combustible? Consume, por decirte, 100 litros de combustible. Se tiene esa ficha. Al día siguiente se va a otra vez, trabajó 5 horas y continúa gastando 100 litros de combustible. Ahí ya la parte de control interno tiene que intervenir porque gasta lo mismo si trabajó menos tiempo, ¿verdad? Eso ya es un control interno que ya no vamos a nosotros dar, ¿verdad? Pero es importante que sepan que en la parte agrícola y en la parte ganadera, el sector principal de la empresa es el de control interno. ¿Por qué les digo eso? En esta empresa que yo llevaba, tenía 8 establecimientos. Por ejemplo, se compraba mercadería, combustibles y se le enviaba 25.000, tenían 2 tanques de 25.000 litros en la estancia y tenían su propia bomba, etcétera. Y se le llevaba y cargaba allá. Y después ellos tienen una fichita en la que dice el que está encargado del expendio del combustible. Bueno, dice, recibí 25.000 y usé 23.000, me sobran 2.000 litros. Generalmente no le sobra 2.000 porque hay una fuga del combustible por evaporación, pierde su litraje total y tiene un 2 o 3% de pérdida, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que quedarle allí. Está bien, él hizo bien su trabajo, ahora vamos a seguirle ¿a quién le diste el combustible? Le di a fulano tal, y nos vamos junto a fulano tal, ¿qué hiciste con el combustible? Y recargué en este tractor. Bueno, ¿qué hizo este tractor? Y estuvo por acá arando esta parte, ¿verdad? Y en una de esas figuraba un vehículo, creo que era una camioneta, un camión, algo por el estilo. Nos fuimos a mirar y el vehículo estaba sobre taco ya, ¿no? Hace mucho estaba fuera de uso, pero él conseguía consumiendo combustible. Entonces, en la parte de control interno es importante que se tenga una persona, no, o un departamento de control que esté en la zona de trabajo. No hacer trabajo de escritorio nada más, sino esté directamente en la zona de trabajo y verifique. Otro pequeño, otra pequeña anécdota. Se tiene que pagar la nómina al personal. Cada fin de año, cada fin de mes se le envía por avión el dinero, se le paga todo en efectivo porque hacía la campaña prácticamente en la parte del rural, no se tienen cajeros, si tienen que salir en moto hacia la ruta, corren el riesgo de que la salten por el camino, etcétera. Entonces, se le paga en efectivo. 200, 300 millones de guaraníes o 500 millones de guaraníes, dependiendo de la cantidad de personal que se tenga, se lleva en el avión. Este caso que les cuento estaba en el Chaco.
Y se enviaba todos los meses, 210 ñatos que están trabajando allí, venían los 210 recibos de dinero de esa empresa, de esa estancia, de una de las estancias. El encargado de control, el contador en este caso, que también era encargado de control interno, dijo, bueno, vamos a irnos este mes a pagar nosotros. Se subió al avión él, yo no me fui ahora, pero se subió al avión él, llegó al establecimiento, quitó su bolsa de dinero, se puso sobre la mesita allí, su lista de personal, fulano tal y su cédula y firmaba, fulano tal, cédula y firmaba, ¿verdad? Llegó 200, más o menos por 200, fulano tal ya no estaba más, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que de las 210, o sea, los 210 empleados que había, realmente 200 nomás lo que en la práctica estaban. Y 10 se comían ya el administrador, el que pagaba, ¿verdad? Pero siempre venía todos los recibitos firmados. Entonces, ese es otro tipo de control interno que se tiene que hacer en los establecimientos agrícolas. Y los establecimientos modelos, que son estos que tienen Favero y compañía Cartes, ellos seguro que aplican así. Yo no conozco la contabilidad de ellos, pero seguro que hacen así. Inclusive los animales se tienen que marcar. Porque nace un animal, nace sin marca, no sabe si es tuyo. No, si yo llego y meto en mi establecimiento, es mío, ¿verdad? Yo soy el vecino y encontré uno que nació y llevo en mi establecimiento, entonces ese animal es mío. Para eso se tiene que marcar y para eso se gasta muchísimo en alambradas y eso para delimitar y para que los animales no se escapen. Y todo eso, como le digo, forma parte de la parte de control interno. En bienes de uso estamos. En la parte de construcciones, ¿qué tienen de diferente ellos? Ellos también tienen su maquinaria, entonces sería maquinaria de construcción. Tienen también, más bien maquinaria sería ellos la variante de una empresa normal. Importadores y exportadores es lo mismo que una empresa comercial normal. Después terminó nuestro activo, pasivo, tenemos proveedores en los casos normales y si tenemos importaciones vamos a tener proveedores del exterior. Una pregunta. Sí. Lo bueno de todo de esa empresa que tienen así de su personal es que le contrata acá tanto, es que ellos no pagan aguinaldo, ¿verdad? Si no está dentro del IPS y si le factura, cosa que no tiene que ser fiscalmente hablando, yo te digo ahora, no tiene Sí. que facturar, pero si le factura, no tienen derecho a aguinaldo. Si Pero le tienen paga, IPS. si tiene IPS, sí se le paga. Pero los que son jornaleros, profe, Igual, cualquier persona, inclusive tu empleada doméstica o empleado doméstico, tiene que cobrar su aguinaldo. Cualquiera que reciba un salario dentro del ejercicio, no importa que trabajó 3 meses, por ejemplo. 3 meses ganó jornalero, le salió 1.500.000 cada mes, son 1.500.000 por 3, son 4.500. 4.500, vamos a hacerle dividido 12, su aguinaldo son 375.000 guaraníes, se le tiene que pagar. No importa. y al despedirle también, profe. Al despedirle se tiene que pagar proporcional a la cantidad. El aguinaldo, pues, ¿qué viene a ser? Dice el Igual, 13º salario. profe, igual si es que no tiene un contrato con la empresa, uno tiene que abonar eso. Sí, corresponde. Porque Ya. es una especie de gratificación que se le da al empleado por el tiempo que trabaja contigo y sería un 13º salario, le dicen en el Brasil, ¿verdad? Nosotros también de repente ya le llamamos así, pero es un 13º salario. Y si en caso de los funcionarios públicos 14º y 15º, y eso ellos tienen. Pero nosotros tenemos uno solo. Entonces siempre el aguinaldo, su definición viene a ser la 12ª parte de todo el sueldo percibido en el año. De todo el sueldo percibido en el año. Entonces, la 12ª parte. Vos recibiste 1.000.000, dividido 12. Recibiste 40 millones, dividido 12. Siempre va a ser dividido 12. Ahora, si vos hiciste una factura como yo, por ejemplo, contador, no quiero aparecer, no quiero IPS porque ya tengo mi seguro más chuchi, entonces le hago factura. Yo no tengo derecho a aguinaldo, salvo que hayas pactado con la empresa a que te paguen un adicional. Entonces eso no se llama aguinaldo, se llama remuneración extraordinaria y se hace una factura por eso. Pero ojo, Teresita, creo que fue la que me preguntó inicialmente. Tengan en cuenta eso en la práctica. Todos los que trabajan en forma dependiente
tienen que tener IPS. Por ley tienen que tener IPS. No importa que sea personal, contador, qué sé yo. ¿Por qué les digo eso? Porque ocurre en muchas empresas, no, yo le hago facturar nomás, no quiero pagar IPS, ¿verdad? Y le hace facturar. Y el muchacho, el personal este, le dice, bueno, la factura número 1 le di a la empresa X. Dentro de 30 días, factura número 2, la misma empresa. A los 60 días, el tercer mes, factura número 3, misma empresa. Llega al final de año, tiene 12 facturas emitidas a la misma empresa. Yo, fiscalizador de IPS, me voy y reviso eso, ya debía saber que es un personal dependiente. Y le voy a multar a la empresa. ¿Por qué? Porque siendo personal dependiente están obligados a ponerle dentro del IPS, no tenerle como un profesional independiente, porque es dependiente. ¿Qué más tiene que mirar el fiscalizador de IPS si marca horario? Generalmente se le hace marcar, ¿verdad? Si marca horario, es dependiente. Si cumple horario, es dependiente. Si se va todos los días, es dependiente. Entonces tengan mucho cuidado en la práctica de eso, porque la parte fiscal cada vez está más ñaro. Los fiscalizadores cada vez te buscan más forma de quitarte plata. Profe, eso es a causa de la reforma tributaria de la ley 6.380. ¿Qué tiene? ¿Qué? No, y justamente ese tema de que todos los funcionarios dependientes tienen que estar inscritos en el IPS y no más facturar. Y Por el código laboral. desde hace tiempo, el código laboral mismo te dice, así como dijo, no sé quién dijo, Andrea más. Bueno, alguien dijo, Virginia, como dijiste, el código laboral ya está explícitamente luego, que todo personal que trabaja en forma dependiente es sí o sí tiene que estar dentro del seguro social. Pero patea también en la parte del límite de deducibilidad del artículo 15 de la ley 6.380, que establece un 1%. Y justamente entonces, antes no se podía tomar. Sí, esa sería una de las cosas que ellos quieren prácticamente suspender, sino limitan luego, ¿verdad? Porque generalmente, ¿qué ocurre? Llega fin de año y dice tu patrón, te dice, no, yo no quiero pagar SLE. Más si mucho me sale el impuesto, no soy muy contador, te dice ya lo, ¿verdad? De entrada. Y ellos son los que ganan la plata, ¿verdad? Pero te dice, bueno, si el anterior contador que me atendía, yo no pagaba casi nada de impuestos. Pero te va a revisar su papel y una, ¿cómo se llama? Multa arendame, mete su papel, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Vos, te dice el contador, no conseguíme para bajar. Y el famoso contador dice, yo tengo alguien que me vende factura. Perfecto. ¿Y qué generalmente es lo que venden? Venden facturas de honorarios. Y meten dentro de su IVA y meten dentro de su renta. Entonces bajan 10% IVA y bajan 10% renta. O sea, 20% ganan. Y le compran en 3 o 4 o 5% al que le vende, ¿verdad? Entonces 15% le queda neto. Pero ¿qué ocurre? Hay dos formas de controlar eso. Actualmente la SED tiene el sistema Shauka. Y si ambos son informantes de Shauka, el que compra y el que vende, vamos a suponer, me dice, bueno, yo compré la factura por honorario de 50 millones. 50 millones, entró en el Shauka, yo utilicé el crédito fiscal por 50 millones, 5 millones de crédito fiscal. El otro se equivocó, así entre comillas, y le hizo por 5 millones. Y ahí salta en el sistema, salta esa no es, como que le dicen, tienen un nombre que... Incongruencia. Es una incongruencia, pues tienen un nombre que le ponen allí en Inconsistencia fiscal. ¿Cómo? Inconsistencia fiscal, ¿no? Incontingencia creo que le dicen, ¿verdad? Bueno, y eso es. Ahí dice, bueno, y ahí ya te notifica. Le notifica al que compró la factura para que le envíe su libro de compra, su libro de venta de los últimos 3 meses y una copia de todas las facturas que recibió en ese año, en ese periodo. Y lo mismo le pide al que vendió. Y ahí ve, bueno, la factura que yo, comprador de esa factura, puse 50 millones, en mi contabilidad está 50 millones y la factura dice 50 millones. Se va y le revisa el otro en el duplicado y dice 5 millones nomás, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Una evasión.
Y te Ok. sale esos 45 millones que vos utilizaste como para deducir tu impuesto a la renta, se multiplica por 3. O sea que la evasión no es 45, es 45 más 45 más 45 más, son 180 millones de guaraníes de evasión. O sea, 18 millones de IVA vas a pagar y 18 millones de renta vas a pagar. Aparte, si fue hace 2 o 3 años atrás, te calculan los intereses, te calculan la multa y te sale, en vez de pagar, de beneficiarte 9 millones, saliste a pagar prácticamente 30 o 40 millones de guaraníes sobre eso. O sea que eso sería ya en el momento en que se les fiscaliza. Mientras no les fiscalicen, pueden hacer cualquier cosa en su contabilidad. Pero si les fiscalizan, ocurre eso. Ese es el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista de auditoría, miro yo, no tengo que ver los límites de honorarios, pero veo un honorario el mismo honorario, 50 millones, la misma factura. Me va a llamar la atención, que yo dentro de mi muestra y tengo que mirar eso, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer? La factura es por servicio prestado, honorario profesional por servicio prestado, dice. 55 millones, está bien. ¿Qué hizo este ñato acá la empresa? Y bueno, me hizo un estudio de mercado. Bien, perfecto. ¿Dónde está el contrato? Y no tengo contrato. Ahí ya es una falencia, ¿verdad? En la factura sola no sirve de nada, a efectos desde el punto de vista de auditoría y desde el punto de vista tributario. Tiene que tener un sustento. Atrás de la factura tiene que haber una copia del contrato. Bueno, vamos a suponer que tenga el contrato. A todas las fabricamos un contrato y tenemos ese contrato. Y está bien, tenía que hacerte un estudio de mercado. Está bien. ¿Dónde está el estudio? Y no tenemos el estudio de Tiene que mercado. acompañar con un informe técnico. Claro, tiene que estar el dictamen de ellos, el informe técnico. Si no, no tiene validez ese egreso que tiene ahí. Evidentemente es una evasión. Entonces tiene que cuidar ese detalle. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar como contadores. Yo siempre les digo a la gente, pueden hacer todo lo que quieran con su contabilidad, ponerle al revés, inclusive en negativo, y ponerle un pasivo en el activo, etcétera. Mientras no sean fiscalizados, no van a tener problemas. Cuando sean Profe, fiscalizados, van a tener todos los problemas, ¿sí? ¿puedo consultar algo? Y en el caso de cómo se registra, o sea, cómo registran el pago del salario. Ponerle, te dice, te voy a pagar 4 millones, pero te hace figurar en tu IPS el sueldo mínimo. Entonces tu sueldo mínimo te descuenta el El IPS. IPS por el sueldo mínimo y el resto te hace como si fuera que hiciste horas extras o eso es ilegal también. Es ilegal. Porque las horas extras también tiene que estar pagando IPS. Por las Y en horas, la lo único que no contabilidad, paga ¿cómo se registra, profe? y pues le va a sobrar caja. Ustedes si agarran de una empresa que no es muy formal, agarran su balance. Generalmente hay cajas 500 millones, 3 millones, 10 millones, no sé, 10.000 millones, qué sé yo. Exorbitante la cantidad de cajas que tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Se va a cortar ¿Volvemos o dejamos para la próxima clase el debate? Profe, no, muy todo preso, no, ya. Ah, ya sé, ya quiere Cierto, cortar. por vender factura. La próxima, profe. La próxima clase vamos a seguir entonces, ¿sí? Bueno, Sí, buenas profe. noches a todos, que descansen, buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Chao, Dale, profe. profe. Igualmente, Buenas profe. noches, Profe, profe. buenas noches. Chao. Dale, buenas noches. Ya, Chao. ya no encontré la cara. Chao, profe. Chao.